Con nosotros el doctor Iván Rodríguez, él es el rector de la Universidad Ricardo Palma. Me entero de que está cumpliendo, antiguamente se decía, bodas de oro. ¿Cómo está, doctor? 50 años de docencia. Sí, muchas gracias, es verdad, comencé en abril de 1966. ¿Cómo empezó usted? ¿Con qué curso? En colegio, yo he trabajado en secundaria con lenguaje, he trabajado 5 años, me retiré, no por ninguna otra cosa, creo que fue el puesto más bonito y más agradable, pero como yo aplicaba lo que aprendí, entonces llegué a hacer una estadística que en el año pasaba corrigiendo como 20,000 trabajos entre aplicaciones. 20,000 trabajos. Periódicos murales que los hacía trabajar a todos y por ejemplo... que mandaba usted a hacer composiciones escolares. Sí, claro, además de aplicación, les hacía 20 minutos de clase y todo el resto era aplicación y me iba uno por uno y tenían que darme los ejercicios. A la siguiente clase les devolvía los ejercicios corregidos y calificados, entonces, pero llegué a una situación de regresión porque tanta mala escritura de los alumnos, sí, pues, ya llegaba un momento en que yo no sabía cómo se llevaba usted un alto de papeles a su casa. Todos los días a mi casa. ¿Y cuándo hacía ese trabajo en la casa? Hasta la 1:30, 2 de la mañana. ¿Y su esposa qué le decía? Bueno, me respetaban en la casa felizmente. Pero... 50 años después está usted en otra batalla en torno a la ley universitaria. Primero me quería preguntarle, va a ser interpelado, como usted sabe, el ministro Saavedra, que no es santo de su devoción, por 4 razones. Ninguna tiene que ver con la ley universitaria. Sí. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Que la motivación profunda no será el tema universitario y no los Juegos Panamericanos o las consultorías o las compras de computador? Porque el presidente de la República, como usted sabe, dijo que habían intenciones no declaradas. Yo lo que les podría decir es que ese es ya terreno de la política, no es terreno universitario, ¿no? Porque el protagonista es el Congreso de la República. Pero hay ahí varios congresistas que han sido rectores y que están vinculados. Lo que yo diría es que para mí no hay ninguna vinculación porque las cuestiones que le plantean son totalmente distintas. Para mí el problema de la universidad no es asunto de personas, ni del ministro, ni de la superintendencia, ni nadie. Es problema del modelo de la ley, ¿no? ¿Qué modelo está implantando? Tanto de universidad y el procedimiento. Entonces, para mí, la ley universitaria es necesaria. Lo que hay que ver es si es conveniente o es adecuada o inadecuada, porque la realidad es una cosa. Yo considero que la universidad hay que conocerla por dentro para poderla comprender y querer, ¿no? Pero desde fuera siempre se ve de una manera que no siempre va a coincidir. Entonces, esta ley lo que está haciendo es a partir de desarticular lo que existe para construir un nuevo modelo, pero a mi manera de ver, en el Perú, históricamente la universidad ha sido objeto de regulaciones a cortos plazos, ¿no? De 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. La que ha durado más es la 23733, prácticamente 30 años, pero no tampoco completa. Apenas se dio la ley, tuvo una modificación y otra modificación y otra modificación, y creo que habrá sufrido unas 8 modificaciones sobre los gobiernos universitarios que pedían elección con mayoría absoluta, con 2 tercios. Y en esta nueva ley vigente, que ya tiene más de 2 años y que ha sido aprobada por la mayoría de los rectores de nuestro país, ¿qué puntos cree usted que deben ser perfeccionados? Porque estamos de acuerdo en que la ley es vigente y que no va a ser cambiada en su totalidad, pero quizá pueda definir, y eso sería muy útil, en qué puntos precisos cree usted que ella es perfectible. La debilidad más grande que tiene esta ley es justamente el órgano suprauniversitario, ¿no? Porque entonces la universidad ya se quiebra, se queda en el primer piso. Las universidades estamos ahora desconectadas entre nosotros mismos, cada uno lleva su propia vida, y eso tiene una consecuencia negativa, no solo dentro del Perú, sino para afuera. Entonces ahora, válidamente, ¿quién representa a la universidad? No hay, ¿no? Sino lo que va a haber es amistades, me conocen a mí, me invitan a mí, yo voy a ir a cuenta de la universidad,
representando a la universidad y de repente representando al Perú, pero por eso es que todos los países tienen siempre sus órganos suprauniversitarios integrados por la propia comunidad universitaria. En todos sitios le llaman o conferencia de rectores o consejo de universidades o asambleas, ¿no? Como era el caso del Perú. Entonces allí hay una representación válida fuera y dentro del país. Pero usted reconocerá que el antiguo régimen en que los rectores se autogobernaban llevó a mucho laxismo, es decir, a universidades que no invertían en la calidad, a universidades que no tenían profesores a tiempo completo, que no tenían a diplomados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había que cambiar eso, había que reformar. Usted lo reconoce. Pero no era el panorama de todas. Aquí no, en la campaña para fundamentar esta ley 3220 se ha exagerado, ¿no? Y lo que puede haber ocurrido que en todo sistema va a pasar, porque eso es imposible de controlar, ¿no? Restaurantes, bueno, pues hay restaurantes, pero hay unos que le van a la prensa le gusta exagerar y le gusta dividir el mundo en blanco y negro, pero en fin, hay universidades, por ejemplo, su universidad tiene una matriz de origen que es, por ejemplo, la arquitectura, pero sin embargo es una universidad que tiene un montón de publicaciones de carácter cultural, literario, etcétera, y casi una actividad paralela, por llamarlo de alguna manera, a la de la enseñanza, a la formación de profesionales, con un montón de publicaciones. ¿Cómo hacen eso? ¿Y cómo un literato como usted es rector de su universidad? ¿Qué le dicen los ingenieros o qué le dicen los arquitectos, por ejemplo? Bueno, en general las universidades tenemos también una labor silenciosa, ¿no? Una labor callada. Una de ellas es las editoriales. La editorial, el Perú no tiene industria editorial. Entonces, ahora hay algunos asomos, pero en el Perú los autores siguen publicando 1000 ejemplares y la mayoría de ellos hay que obsequiarlos. Si Palma alcanzó esa dimensión continental fue porque se vinculó con las editoriales españolas, ¿no? Pero si se hubiera encerrado acá, como muchos otros escritores de mucho talento que no se conectaron con editoriales internacionales, pues se quedaron encerrados acá con un conocimiento bastante limitado por la sociedad peruana. Entonces el Perú no tiene industria editorial ni tiene mercado de libros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes podemos contribuir al honor del Perú en cuanto a libros? Las universidades. Justamente en la FIL de Guadalajara está participando nuestra universidad y tratamos de hacerlo así, ¿no? Venciendo una serie de dificultades. Debo decirle, en el Perú es un país hermoso, lo queremos. Yo he decidido dejar mis huesos acá, pero mire, es un país de dificultades y el Estado que debe de ayudar es el que menos, es el más ausente de todos. A ver, regresemos a ese punto, a la ley universitaria. Usted ha dicho que la crítica principal tiene que ver con la SUNEDU. ¿Hay otro punto que piense usted deba ser perfeccionado en la ley? Por supuesto que sí. Por ejemplo, esto que usted mencionó hace un rato, los profesores a tiempo completo, debo decirle lo siguiente, ¿no? Las universidades nacionales, por los bajos sueldos, tienen que darle a los profesores tiempo completo, aunque de verdad no se dedican, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ¿quién va a querer trabajar pues 5 horas y que le paguen por 5 horas? Es una cuestión ya de generosidad, ¿no? Pero de identificación que pasa en las universidades nacionales, siguen sobreviviendo por el corazón de los profesores más que por la cuestión económica. Y en las universidades privadas sí tenemos. Ahora, sé que hay también, desde que se introdujo el modelo de la universidad societaria, pero son regímenes alternos, porque le puedo decir, ¿qué hay? Podemos nosotros señalar horas lectivas, que son las de clase, y las horas no lectivas, y los podemos distribuir, no necesariamente concentrándolo en uno, le podemos distribuir entre varios, ¿no? Y decir, a usted le damos 20 horas para investigación, a usted le damos 15 horas para administración, para tutoría, para lo que fuera, ¿no? Entonces, no necesariamente podemos medir la labor de la universidad porque tiene X porcentaje de profesores. Por ejemplo, el 25%, ¿qué criterio objetivo tiene? No tiene ningún criterio objetivo, ¿no? Que sea 25, y por qué no es menos o por qué no es más. Entonces,
son criterios del legislador que dice hay que poner por lo menos un 25%, pero sí significa un egreso importante, ¿no? Tenemos que llegar hasta acá, me tengo que ir con nuestro corresponsal en Arequipa. Bueno, seguiremos conversando sobre muchas gracias por la invitación. ¿Usted tiene un catálogo de publicaciones? Sí, por supuesto que le voy a hacerle llegar. En cámara, porque es una cosa enorme, que vale la pena que la gente conozca. Catálogo de publicaciones de la Universidad Ricardo Palma, ahí lo tiene usted.